signos en los que para los argentinos, que somos los que hemos sufrido los dictados del orden económico mundial, era el consenso de Washington. Hasta en el nombre resulta gracioso. Yo doy clase de esto todos los cuatrimestres. Entonces, consenso de Washington, un consenso ¿qué es? Ponerse de acuerdo. ¿Quién se puede poner de acuerdo con Estados Unidos? O sea, Estados Unidos, ¿a quién le pregunta a ver si estás de acuerdo con tal cosa? O sea, Estados Unidos te impone. O sea, de consenso, las petunias. O sea, el llamado consenso de Washington fue una imposición violenta del Fondo Monetario Internacional que consistía en desregular, quitar influencia del Estado en la economía, privatizar, regalarle grandes negocios a las grandes empresas. A mí me causaba gracia cuando estuve en Perú que con razón los peruanos se quejaban del alto costo de los celulares. Tenían razón en quejarse, pero se quejaban porque no sabían lo que pagamos nosotros por los celulares. Nosotros pagamos mucho más y además ellos tienen discado directo a todo el país sin pagar extra por tener el celular. Nosotros tenemos que pagar todo extra. Si llamamos a 20 cuadros tenemos que pagar extra, si tenemos que mandar un mensaje directo, todo nos sale muchísimo más dinero del que estaba previsto. O sea, los peruanos tenían razón en quejarse del costo de los celulares. Nosotros también teníamos razón en quejarnos, tenemos razón en quejarnos de que nos cobran cualquier cosa y nos dan un servicio de morondanga. O sea, desregular es quitarle capacidad al Estado de influir en la economía, privatizar las empresas que dan servicios y que son muy importantes y que hemos llamado durante muchos años el patrimonio nacional, que ha sido liquidado por el peronismo. Podría haberse sentido como un lapsus que haya dicho peronismo, pero el peronismo realmente existente en los 90 era el peronismo de Menem. O sea, saliendo del libro de José Luis, yo siempre digo que en la Argentina una fuerza que creó un Estado benefactor con mucha capacidad de intervención del Estado en la economía, que fue el peronismo. Ese Estado solo pudo ser liquidado por el peronismo y el mismo peronismo está tratando de reconstituirlo. Es una síntesis muy apretada de la historia argentina, pero no menos real y cierta, por más que sea demasiado apretada. Entonces, se impone el consenso de Washington en primer lugar en Chile. ¿Qué consenso? ¿Qué manera de consensuar? La dictadura de Pinochet. O sea, Pinochet llegó al gobierno y puso un conjunto de funcionarios dedicados al área económica, pero uno muy caracterizado que tenía todo en la cabeza, que era un Chicago Boy. O sea, en el libro están todos muy bien descritos, o sea, mencionados. El padre de los Chicago Boys era un señor que se llamaba Milton Friedman, era el padre del neoliberalismo, en junta con otro que era Friedrich Bonaye, que escribió un libro que se llamaba El camino hacia la libertad. Y lo que dice Bonaye, que en ese libro, es que el hombre es libre cuanto menos influencia tiene el Estado. Lo contrario de lo que dicen los líderes populares de América Latina en la actualidad. Luis Ignacio da Silva, Lula, dice: los que realmente necesitan un Estado son los pobres, porque es el único que puede compensar las desigualdades que el mercado gesta en la economía. Entonces, qué curioso liberalismo o neoliberalismo que para imponerlo necesitan una dictadura tan sangrienta. José Luis describe a Milton Friedman, describe a un señor, creo que José Piñera, ¿no? Porque tiene el mismo nombre, debe ser familiar del por ahora presidente de Chile, que es un pinochetista, pero un chetista vergonzante, que la juega de ser una derecha más cool, pero no menos derecha que la derecha estrictamente pinochetista. Y ahí quiero hacer una reflexión. La imposición de planes que implican la subordinación colonial de nuestros países o semicolonial de nuestros países al imperio norteamericano requiere de quien los difunda
de quien planifique esas intervenciones desde el exterior, pero requiere desde el interior de gente que la hace posible, que la vehiculiza. Cuadros políticos y también sectores de la sociedad que la legitiman. O sea, hay sectores de la sociedad que estaban muy bien con el 1 a 1, que estaban muy bien cuando había muchos desocupados. Entonces, no habría situación colonial si no habría colaboración de algún sector de la nación dominada con esa situación colonial. El hecho de que Milton Friedman sea el padre teórico, Milton Friedman tenía su esposa con la cual escribió libros, entonces tenía Milton, era el padre teórico, y la mujer era la madre teórica del liberalismo. Uno diría la madre que lo parió, pero bueno, esa es otra cuestión. Entonces, el neoliberalismo se impone desde esa cabeza teórica, pero atención, no son los únicos. En la Argentina, el introductor de una política neoliberal exitosa no fue un Chicago Boy, fue un Harvard Boy, que era Domingo Cavallo, personaje siniestro de la historia argentina. José Luis, en su libro, cuando habla de los planes neoliberales, tiene un costado cristiano, diría yo. Habla de planes diabólicos. Yo hablo desde los psiquiátricos, son perversos. Los neoliberales son profundamente perversos. Como yo soy ateo y estoy orgulloso de ser ateo, gracias a Dios, no tomo la terminología religiosa. Entonces digo, qué bueno que podamos decir que estos planes son perversos. Y da la casualidad que el saqueo neoliberal, comenzado en Chile, necesitó de una dictadura sangrienta que mató no sé cuántas personas en pocos días, que metió preso a no sé cuál, no tiene importancia tampoco la cantidad de gente que mató, y que luego provocó que hubiera una diáspora chilena por muchos países del mundo porque no soportaban las condiciones en las que se vivía en ese país. Resultado de la imposición del modelo neoliberal en Chile, de lo cual Chile no ha salido y no sé si podrá salir en el próximo gobierno de Michelle Bachelet. Le faltan 5 diputados para poder romper el cepo jurídico y constitucional que dejó el pinochetismo. Para hacer cambios impositivos le faltan 5 diputados, y para hacer una reforma constitucional le faltan algunos más, si es que realmente tiene voluntad de hacer eso, que es todo otro debate. Chile era un país con un sistema de salud pública encomiable, muy similar al que gestó en la Argentina durante el primer gobierno del general Perón su inolvidable ministro de Salud, que se llamaba Ramón Carrillo. O sea, un sistema muy similar. Y hoy en día Chile no tiene salud pública, Chile no tiene educación pública. La educación se ha convertido en una mercancía, y donde los estudiantes tienen 2 opciones: toman un crédito para pagarse la carrera o vienen de la Argentina. Yo tengo un montón de alumnos chilenos que vienen porque es la única opción que tienen. No solamente los chilenos, los peruanos, los colombianos, los mexicanos, los costarricenses. No, mexicanos no tanto, guatemaltecos sí, muchísimos. Yo no he visto guatemaltecos que estudien en la Argentina, pero no digo que no los haya. Mi relación empírica con los estudiantes es limitada. No puedo estar en todos los cursos de la UBA, ni quisiera estar, aunque si me pagasen por todos los cursos también trataría de estar, pero me pagan por apenas los 4 cursos que tengo, entonces me limito a ese universo para constatarlo. Ha perdido la función fundamental del Estado. No se ha privatizado el cobre, pero se ha privatizado la explotación del cobre, y la capacidad del Estado de recuperar la renta cuprífera en Chile es la llave con la cual el movimiento de los estudiantes pretende que se logre la educación gratuita, que viene reclamando desde hace más de 7 años, viene reclamando la educación gratuita. Entonces,
claramente la tesis de Naomi Klein, que José Luis insiste a lo largo de todo el libro. El neoliberalismo necesita de imposiciones dictatoriales. Más allá de las formas de gobierno, más allá de ciertas formas de gobierno, no se aplican. Fíjense que el gobierno nacional perdió la elección en la provincia de Buenos Aires frente a un neoliberal vergonzante que negaba su condición de neoliberal, porque si lo decía no hubiese obtenido los votos que obtuvo. Entonces, el neoliberalismo solo se aplica en condiciones excepcionales que atentan contra la democracia. No hay democracia con neoliberalismo, o como dice el sociólogo argentino Atilio Borón, capitalismo y democracia a la larga son incompatibles, porque el capitalismo implica el poder del poder económico, y el poder económico nunca va a someter a votación democrática sus designios. Yo tengo diversas anécdotas sobre ese punto. Yo en una época tenía una relación afectiva con una ejecutiva fundamental de una empresa. Entonces ella decía que era de izquierda, de centro izquierda, y que era democrática. Entonces dije, muy bien, vamos a votar el directorio de la empresa. ¿Estás de acuerdo? No. Entonces ahí se acababa su izquierdismo y su democratismo. O sea, hay contradicciones insalvables entre el capitalismo y la democracia, y el neoliberalismo y la democracia, porque el neoliberalismo significa imponer el libre cambio frente a todo. Y nosotros tuvimos oportunidad de ver cuando se impuso el neoliberalismo en la Argentina. Yo recuerdo un debate muy importante, un debate muy importante que ocurrió en el programa de Mariano Grondona. A principios de los años 90, Víctor Hugo Morales dijo: el mundo se fue tan a la derecha que Grondona parece de izquierda ahora. Esa fue una afirmación muy lúcida, porque luego, cuando el peronismo retomó su rol histórico en el proceso político argentino, Mariano Grondona se volvió a su lugar habitual, a ser un viejo recalcitrante, golpista y decrépito. Bueno, eso de lo de decrepitud nos alcanza a todos. Grondona tiene 23 años más que yo si sobrevivo a los 23 años próximos, seguramente voy a estar tan decrépito como Grondona. Nadie escapa de la decrepitud. Pero el giro que dio el kirchnerismo lo colocó en su lugar. En los primeros años de Menem parecía que era un demócrata Grondona, y llegó un día a unos obreros de la localidad de Varadero que peleaban porque no cierre sus empresas, y estaba sentado al lado Roberto Aleman, economista neoliberal, no confundir con Katia Aleman, que es una actriz mucho más linda, que es hermana de los dos hermanos Aleman, pero es hija de un matrimonio posterior del padre. De todos modos, Katia Aleman le pasó lo que decían los Lutiers: el paso de los años no hizo disminuir sus encantos, los hizo desaparecer. Eso le pasa. Yo digo que entre mujeres y hombres, con el paso del tiempo, hay una diferencia fundamental. Las mujeres envejecen y los hombres maduramos. Entonces, es un misógino este tipo. No es misógino, simplemente constatación empírica. Yo te aclaro, a vos que me pareció que no te gustó el chistecito, que si me querés pegar, yo tengo 2 ex esposas que me quisieron matar, y mi esposa actual que cuando quiere me pega. Así que ya ese lugar que vos querías asumir ya está ocupado. Sigamos con... No se ocupan de estos problemas Naomi Klein, y tampoco... Ni José Luis tampoco. Tampoco José Luis Herrera Zabaleta. Aunque trabaja sobre temas de Lacan y Freud. Seguramente con enfoque distinto al de Raúl. Yo acá a Lacan no lo he leído. A Freud lo he leído un poco, pero lo mío es lo social, no lo psicológico individual.
Uno acostumbra a decir alguna humorada para que las exposiciones o las clases sean más agradables. Creo que el uso del humor es importante desde el punto de vista de hacer más interesante una charla. Pero de todas maneras nunca es neutral. Y si siempre a través del humor se toma una posición. O sea que todo esto es discutible también, me parece. Todo es discutible y que después que cada cual diga lo que quiera, siempre y cuando especialmente se lo digo a las compañeras femeninas, siempre y cuando se limiten a decir y no a actuar. No agarren un garrote y me lo quieran partir por la cabeza. Mientras hablen, pueden decir absolutamente todo lo que quieran. La terapia de shock, con las cuales se legitiman los giros neoliberales, nos muestran que ninguna sociedad elige democráticamente el neoliberalismo. En la patria de José Luis, Fujimori aplicó el shock neoliberal en medio del desastre que había provocado una guerrilla irracional como fue la del Sendero Luminoso y la del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Yo recuerdo un momento que estaba tomando mate en el Cusco y se me acerca un chico y me dijo una obviedad. ¿Vos sos argentino? ¿O tú eres argentino? ¿Por qué? ¿Por el mate? Sí. El mate toman los uruguayos, toman los paraguayos. Y terminamos hablando de la situación de Perú. Yo le dije, si Fujimori no hubiese tenido a Sendero, lo tendría que haber inventado para aplicar su plan. El plan que Fujimori quería aplicar. Tendría que, si no tenía su propia dinámica, lo hubiera inventado. Entonces, luego de esta relación que se hace en el libro entre globalización, libre cambio,